¿Cómo va? Bien, muy buenas noches. Ya vamos a hablar en un ratito nada más de un mercado de pases que sigue con mucho movimiento en Boca porque tiene prácticamente cerrado un nuevo refuerzo. Un nombre que te va a llamar la atención porque parecía que no llegaba, que de hecho se iba al fútbol de Brasil. Finalmente ya está prácticamente cerrado. Boca va a tener una cara nueva en la delantera, así que en un ratito nada más te voy a contar en de la qué delantera, se trata. a ver. ¿Es argentino? Extranjero. Es extranjero. Es extranjero. ¿Juega en la Argentina? Jugó en Argentina, anduvo muy bien, ya salió campeón, ha jugado partidos importantes, jugó Copa Libertadores. ¿Juega actualmente en Argentina? Juega actualmente en el fútbol argentino. Bueno. Y te doy un último detalle para que la gente espere y vaya sacando deducciones de quién puede ser. Iba a jugar el partido correspondiente con su club este fin de semana, lo sacaron de la lista de convocados, por lo cual dice que ya está prácticamente cerrado para que sea futbolista de Boca. Bueno, en instantes damos el nombre entonces, el enigmático de Juan Parrondo, un nuevo refuerzo para Boca. Nos metemos de lleno en la información. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer gran tema, que va a ser, creo yo, el de toda la semana política, que es la reforma laboral? Porque fíjense ustedes este número, ¿no? Qué llamativo, qué importante entender este número. Según cifras oficiales, tenemos en la Argentina 6.100.000 personas de trabajadores registrados y 5.700.000 no registrados. Creo que esto es, creo yo, lo que más le interesa al gobierno. Revertir esta cifra, este número. Fíjense ustedes el gran trabajo que hizo Laura Serra en el diario La Nación. Un breve resumen. Ahora Facundo Chávez nos va a dar el poroteo, lo que pasa en el Senado, la negociación, el análisis de Jorge Giacobbe, pero esto es lo central. Reforma laboral, punto por punto, dice Laura Serra, el impacto en el mundo del trabajo si avanza el proyecto de Milei. Los invito a que la lean, está disponible en el diario. 5 puntos. El contrato de trabajo, la creación de empleo, la justicia laboral, la reforma tributaria y los incentivos para las pymes. Nuestra colega presenta a su criterio los puntos más importantes. Podemos coincidir o no, pero creo que acá está el gran resumen. Veamos, por ejemplo, en vivo, la creación del empleo. ¿Cuál es el plan que tiene la gestión de Javier Milei? A ver, creación de empleo. Preguntas básicas. ¿Qué beneficios impositivos se prevén para la formalización de los trabajadores en negro? Esa cifra que recién veíamos. Casi que estamos empatados. Es insólito, pero es lo que está pasando en la República Argentina. ¿Y qué dice? El proyecto propone un programa de promoción del empleo registrado, llamado PER, destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN, este nuevo organismo, una vez aprobada la ley. Primer, por lo menos, bosquejo respecto a este punto en particular. Otra pregunta. ¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral? Dice Laura Serra. En los hechos sí. Sostiene la oposición, según sus fuentes. El programa incluye condonación de hasta 70% de deudas por capital e intereses, obviamente cuando ésta tenga origen en la falta de pago de aportes, contribuciones, seguridad social. La baja del registro de empleados con sanciones laborales y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del régimen penal tributario. Y la última, porque lo quiero hacer muy simple, después ya vamos a hacer el análisis político de este apartado. ¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores? La clave en la República Argentina de hoy. El proyecto tiene este régimen de incentivo a la formalización laboral, ¿sí? Programa que tendrá un año de duración por cada nuevo trabajador. El empleador pagará menores contribuciones patronales, gran tema en la República Argentina, un 8%, un 3% para este fondo de indemnizaciones tan cuestionado. Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones. No haber tenido una relación laboral registrada a diciembre de 2025 y haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público. Esto es un breve bosquejo que quería hacer como a modo de introducción con ustedes para entender por lo menos qué es lo que se va a debatir en el Senado en las próximas horas. Porque en este momento también hay negociaciones. Entonces, hecho este resumen, bienvenido Jorge Giacobbe. ¿Qué se puede esperar de este plan que tiene el gobierno de llevar adelante? ¿Cómo estás? Mirá, me parece que está bastante claro que se puede esperar la aprobación, porque en definitiva los que lo dicen, los que se callan y los que no lo dicen, y algunos de los que incluso dicen todo lo contrario, están todos a favor de la aprobación de la reforma laboral.
Lo que está sucediendo, nadie quiere lo que había. Todo el mundo entiende en el ámbito de la política que lo anterior fracasó. Ahora, algunos tienen que hacer el show de que son opositores, de la misma manera que un defensor va con la pierna blanda frente a un delantero para que pueda hacer el gol. No lo puede hacer él, no puede hacer que se note porque le cortan la cabeza en la tribuna, pero en definitiva va a dejar que el gol se haga. Esto es lo que está haciendo la oposición, esto es lo que está haciendo el sindicalismo inclusive, que hace cada tanto en la historia de la Argentina el mismo jueguito. Cuando necesitan que algo se apruebe, pero ellos ponerse en contra, entonces misteriosamente se parten. ¿Vos creés que Pablo Moyano hace unas horas y demás pero negro, para la tribuna? Son Neymar tirados en el piso pidiendo FAU cuando arranca el partido. Entonces se parten, uy, Dios mío, nos desorganizamos, justo aprobaron la ley y después se vuelven a unir para cuando vienen las elecciones, punto. Ahora, lo importante no es lo que pasa en el sistema político, sino que creo yo que lo importante es lo que acontezca en la opinión pública, cómo evoluciona la opinión pública. ¿Cuánta gente hay ahí afuera de acuerdo con la reforma laboral? ¿Es mayoría en la Argentina? Qué buena pregunta. No, es la mayor parte, sí. Es un número cercano al 45-46%. Gente que está en contra es cercano al 42-43%. Es decir, hay un poquito más de apoyo que de no apoyo. Ni los que están a favor leyeron la ley, ni los que están en contra leyeron la ley. El 13%, más o menos 15% que está afuera y que dice yo no tengo la información suficiente para opinar, no sé, no contesto, lo que sea, son los que están, me parece, en una posición un poco más sensata. Ahora, de las personas que apoyan a Milei y que están de acuerdo con la reforma laboral, lo que hay detrás es una ansiedad latente. Es fácil, mirá. El primer año de Milei y el segundo año de Milei, la gente que apoyó ese evento político utilizó la misma palabra para referir la emocionalidad que le estaba despertando. Esa palabra fue esperanza. Claro. ¿No? También sucedió para los presidentes anteriores. Sucedió para Macri, para ese mismo público. Sucedió para Cristina, sucedió para Alberti. Iban poniendo el número que querían, ¿no? Cada gestión. Con lo cual, cada uno de los públicos en Argentina construye una esperanza que después se rompe. El grupo A o el grupo B. Siempre construyen una esperanza que después se rompe, ¿no? Digo, hay que ver si no somos ilusos en algún punto. Este público tiene una esperanza. Lo puso a Milei ahí. Después lo reforzó en las elecciones legislativas. El riesgo de este año, que de verdad es un año riesgoso, no el año pasado, este es un año riesgoso, atendé esto, es que la esperanza se convierta en ansiedad. Qué buen punto. La persona que tiene esperanza es una persona que espera algo que no tiene, de modo tal que en la esperanza hay también una carencia. Eso que vos estás esperando, ¿durante cuánto tiempo estás dispuesto a esperarlo? Ya van 2 años, votaron un presidente para que venga, ¿qué? La buena. Sí, obvio. Bien, y si la buena no viene el primer año, lo aguanto, el segundo año no lo aguanto, el tercer año lo aguanto. Mirá, hace un punto ahí, porque lo quiero introducir a Facundo Chávez. Facu hizo un apartado en particular, político, Tommy obviamente con los conceptos, pero Facu, ¿cómo es el número que el gobierno está tratando ahora de llevar adelante? ¿Cómo está el poroteo en el Senado? Contanos. ¿Cómo está el poroteo en el Senado? ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara Alta, que el miércoles va a empezar a discutir la reforma laboral con algunos interrogantes que todavía no están cerrados, que todavía está en medio de la negociación? Pero vamos ahora a mostrarle a la gente cómo está la agenda parlamentaria primero. El miércoles se trata reforma laboral y eventualmente ley de glaciares. Todavía no está cerrado si no se trata el miércoles, porque va a ser una sesión muy larga. Sí. Puede ser que se trate el jueves de la semana siguiente, pero ley de glaciares, que era algo que parecía que no iba a estar en la agenda, va a estar en la agenda y se va a tratar en extraordinarias. Y el día siguiente, el jueves, el 12, va a tratar la Cámara de Diputados la baja de edad de imputabilidad a los 14 años, donde el gobierno no va a tener demasiado riesgo, hay consenso y la mayoría de los bloques parlamentarios, incluso peronistas, incluso del Frente Renovador de Masa, están dispuestos a votarlo. Pero vamos a hablar de lo que importa del tema de la reforma laboral, que todavía está el escenario abierto. 20 votos son los que tiene la Libertad Avanza, más Luis Juez, que es un aliado, son 21 votos. Okay. Para tener los 37, que es la mayoría, que son lo que necesita el gobierno para aprobarlo, todavía le faltan
16 votos. 16 votos. ¿De dónde los puede sacar? En principio, vamos a mostrar la placa siguiente si la tenemos. Hay 10 votos que son radicales y 3 votos del PRO, que en teoría estarían dispuestos a aprobar independientemente de que todavía no termina de cerrar el tema de ganancias. De esos 10 de la UCR que en teoría apoyarían todos, hay 2 que el gobierno los mira de costado y que tienen riesgo de correrse de ese consenso, o sea que ya no de, queda, de ese acuerdo. Te interrumpo. Ya no faltarían 3, sino que eventualmente serían 5. En principio el gobierno dice difícil que estos 2 salgan de ese consenso, pero el riesgo está. En principio son 3 o eventualmente pueden ser 5. A ver, ¿de dónde los puedes sacar esos 5? 3 o 5. Exactamente, básicamente de los partidos provinciales. Pero te decía recién en la presentación que hay un dato de último momento que la verdad 10 de la noche, 15 minutos. Mucho la atención. Hoy lo blanqueó un gobernador, como es el gobernador Gustavo Sáenz. Salta, que lo dijo públicamente. Cristina Kirchner está amenazando a los senadores de las provincias que son peronistas con intervenirle el partido en caso de que aprueben la reforma laboral. Vamos a repetir. Cristina Kirchner les hizo llegar a los senadores peronistas que están en negociaciones y que pueden llegar a votar la reforma laboral, que les va a intervenir el partido, el PJ provincial. A ver. ¿Por qué es importante? Porque si les interviene el PJ provincial, los gobernadores se quedarían sin su principal instrumento político para presentarse a las elecciones el año que viene. Esto es una novedad que la blanqueó y que la dijo públicamente el gobernador Gustavo Sáenz, pero que también la conocen los gobernadores de La Rioja, que es Quintela, que está enfrentado a Cristina, que la conoce el propio Gustavo Sáenz, que si bien no es del PJ, tiene una relación directa con el grueso del PJ, del PJ real, no del sello del PJ de Salta. El que tiene el poder. Del que tiene el poder. Y todavía no se animan a meterse con Jalil, pero también es una amenaza que le puede caber a él. Varios puntos de análisis. Primero iba a hacer otra pregunta, pero Jorge, a raíz de esta información que acaba de traer Facundo, ¿cómo se interpreta? Míralo. ¿Sigue manteniendo esa cuota de poder, Cristina, entonces? No. Si la tuviera, no amenazaría. Claro. Si la tuviera, no amenazaría. Irían todos a Baraja, la llamarían primero. Cristina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A Cristina se le va el poder como el agua entre las manos. Lo que le queda es, de vuelta, ¿no? Haciendo la comparación de sistema político contra opinión pública, lo que le queda es la opinión pública. Pero el poder se le está diluyendo. Yo creo que antes del análisis lo que tendríamos que hacer es el conteo de cuántos de estos gobernadores realmente utilizan el PJ como sello nacional para presentarse a las elecciones. Lo digo porque muchos de ellos, ya no queriendo sufrir este tipo de aprietes hace tiempo atrás, fueron creando otros sellos que después se contabilizan dentro del universo de votos PJ o dentro del universo de votos kirchneristas y lo que vos quieras, pero que no son estrictamente la lista 2 del PJ. Imagínate que la lista 2 del PJ no presenta candidato a presidente hace 25 años per se. La política argentina estalló en términos de sellos partidarios. Y ya en cada provincia se ha ido avivando la mayor parte de que tienen que crear un frente propio donde el PJ está dentro. Claro. Pero el elemento jurídico es otro, es completamente diferente, y entonces lo que importa dentro de este esquema, que es el apoderado lo tiene el gobernador. Claro. Si se va el PJ, chao, es como que se vaya al partido intransigente, no le importa a nadie, ¿me entendés? Que Jorge, participa de ese ecosistema. ¿Cuánto pueden claudicar entonces ante las amenazas de Cristina estos gobernadores provinciales? Digamos, ¿en qué porcentaje Cristina los puede disuadir para que justamente no voten la modernización de la... No mucho. Ellos tienen que pensar, primero, que este es un año para negociar con el gobierno. Este es un año para aprobarte leyes
a cambio de obra pública para los gobernadores, a cambio de fotocopiadoras en la universidad para los radicales, a cambio de, bueno, lo que pida cada uno este año, porque no hay elecciones. Claro. Si se piensan para el 27, lo que tienen que empezar a tratar de entender es dónde van a configurar su identidad. La van a configurar dentro, lo van a tratar de configurar dentro de los aliados del liberalismo. Es difícil pensar que puede haber puestos buenos para ellos ahí, si los van a tratar como aliados. Bien. O tratar de apuntar a un mercado que hoy no tiene liderazgos políticos y que es muy grande. Todo el pan-progresismo mide 45 puntos en una segunda vuelta y mide 38 en una primera vuelta, incluso poniéndole un candidato que no les gustaba, hablo de Sergio Massa. Entonces, si vos lo ves así, te das cuenta de que hay ahí afuera un mercado de 38% que asume valor 45 que no tiene producto en la góndola. Decís, che, en una de esas, este año tengo que negociar con el gobierno, aprobar alguna, ponerme medio malito, pero no mucho, y el año que viene, a partir de marzo, empiezo a incendiar todo, a batir los parches del combate que viene en el 27. De globo ensayo, no sé si coinciden o no, Facu, Jorge, que fue Provincias Unidas, que no llegó a obtener el caudal de votos que se pensaba también. Me parece que la elección esa, la elección nacional de octubre, terminó... Dejó una certeza. Polarizando Milei o anti-Milei, y me parece que esa tercera opción o de centro que trataron de conformar varios gobernadores, tuvieron representación en las listas en 17 provincias y quedó tercero sin llegar a los 2 dígitos, muy lejos por esta situación que ocurrió, que se articuló el electorado en función de si votamos con Milei o votamos contra Milei, y en esa polarización era La Libertad Avanza y la alternativa más nítida era el kirchnerismo con las listas de Fuerza Patria, ¿no? ¿A favor o en contra de Milei? ¿A favor o en contra de Cristina? Cuando la cabeza de los seres humanos se polariza, que es la mayor parte del tiempo, porque la forma de pensamiento del ser humano tiende a ser dicotómica, por un tema de ahorro de energía y bla, bla, entonces todas las terceras opciones para cualquier discusión, todas no valen nada. Claro. En la mayor parte de las elecciones argentinas, una tercera opción, una cuarta opción es ser Luxemburgo en la Segunda Guerra Mundial. No es que no existís, es que te pasan por arriba. Claro. No tenés sentido. Una vez cada 20 años, el sistema político estalla. Y si hay una elección en el medio de ese estallido, entonces hay un juego de más o menos 3 parecidos. No son 3 iguales, pero son 3 parecidos. Y después vuelve a acomodarse sobre 2. Mira, Facu, yo no sé si todavía Déjame que te cierre con el tema de cómo está el equilibrio de fuerzas. Entonces decíamos, están presionados algunos senadores, sobre todo de ese mini bloque que hay de Convicción Federal, que son 5 senadores, que no te cambian la cuenta, porque vos lo que tenés ahí es 28 senadores que para el gobierno es básicamente costo hundido. El gobierno no está yendo a buscar ahí los votos que le faltan. Lo que tienen son 21 votos asegurados, los 13 votos más menos con más menos 2 también asegurados del radicalismo y también del PRO. Le faltarán entre 3 y 5 votos, que esos 3 y 5 o 5 votos van a terminar saliendo de ese universo que no está ni en un lado de los gobernadores peronistas, ni está del otro lado de los sectores oficialistas. El gobierno hoy por hoy, a esta altura del partido, podemos decir que tiene la pelota picando frente al arco. Lo único que tiene que terminar de resolver es cómo cierra el tema de ganancias y cómo cierra algunas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con los fondos que necesitan las provincias. Estamos hablando de 2,5 billones de pesos, más o menos, un promedio de entre 300 y 500 mil millones de pesos para cada provincia, más o menos sacando la provincia de Buenos Aires. El gobierno tiene que encontrar alguna diagonal para terminar de cerrar eso, pero hasta ahora, hasta esta noche, en principio el gobierno está mucho más cerca de aprobar la reforma laboral que de tener un traspié. Recién intentábamos mostrar con Facu todo lo que tiene que ver la parte política, el análisis, y mostramos lo que fue la presentación de esta parte informativa, los números, ¿no? El empleo registrado, el no registrado, la gran mayoría piensa que esto si se empata es una cosa de locos, pero fíjense esto, ¿no? Que tiene el INDEC, que hoy está en el diario La Nación. Durante la gestión de Milei, desde que asumió, se crearon 450.000 puestos de trabajo. Pero fíjense ustedes la cuenta. 2 de cada 3
son cuentapropistas y el que queda es asalariado no registrado. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que formal privado no hay. No hay. No se está creando empleo privado. Y miren esto. Empleo que sí estaba en blanco, la relación de dependencia. Según el CIPA, obviamente que lo administra el ANSES, se perdieron 270.000 puestos. Esas relaciones de dependencia, 63.000 vienen del sector público en esta suerte de desregulación del Estado que plantea el presidente Milei. Y esto también está bueno para hablar, porque es un dato que me sorprendió. Trabajadores de plataformas. ¿Quiénes están? Los delivery, los que ya conocen todo para no dar firmas. Hay muchas empresas, ¿sí? Y los choferes de aplicación, que también hay muchas empresas. Se quiere crear la figura del repartidor independiente, que dice, según cuentan fuentes, libertad de formas de contrato. ¿Saben cuántos son? Alrededor de 500.000 personas en la República Argentina. Un montón de gente. Miren ustedes la cantidad de datos que da primero el INDEC, el CIPA, que es administrado por el ANSES, y este estudio. Todos estos trabajadores que están en el limbo. Fíjense ustedes cómo se cayeron muchos del sistema de la relación de dependencia. Se crearon muchos, pero Jorge, son todos o monotributistas, sí, claro, o no registrados. Sí, sí. Importantísimo durante la pandemia, ¿no? Para contener los niveles de angustia que había con el descalabro. El punto es este. Y para el voto de Milei, ¿no? Y para el voto de Milei también. Fundamental, Facu. Gran dato. Claro, gran dato. Absolutamente. Hay gente que todavía no entiende que en ese tipo de trabajos, incluso en la pobreza, hay una conceptualización muy liberal de la vida. Cuando vos decís, che, a mí déjenme hacer la mía. Totalmente. Claro, la persona que pone un chulengo al costado de la ruta 3 y vende tortas fritas y dice, che, déjenme hacer mi guita y criar a mis hijos y no me vengan a romper las pelotas, no me vengan ni a cobrar, ni a molestar, eso no hay nada, no sé si hay algo más liberal que eso. Que eso también es un escándalo también. Que es absolutamente un escándalo. Que es absolutamente un escándalo. Pero es lo más cerca al pensamiento del presidente probablemente que encontremos. Ahora, el punto es este. El gobierno, insisto en esta idea, ¿no? Ojo, esperanza hacia la angustia. El gobierno aprueba la reforma laboral. La gente lo mira por la televisión y dice, che, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo viene mi empleo mejor? ¿Cuándo viene mi empleo? ¿Cuándo viene mi empleo mejor? ¿Cuándo mejora mi situación, mi metro cuadrado? Empieza a correr un tiempo que es el de la ansiedad. ¿Vos crees que eso se puede dar este año ya? Yo creo que este es el año de riesgo. El año de riesgo nunca fue el año de las elecciones. Nunca fue. Fue un año absolutamente al cohete, donde todos se pusieron paranoicos, maníacos o depresivos y no importó para mucho porque terminamos más o menos en el mismo lugar que estábamos antes. Este es el año donde al no estar el calor de las elecciones que te llama a negar todos los problemas de lo que vos querés votar y te centrás sobre lo que querés combatir, ¿ok? Diluyo todas las críticas que tengo sobre Milei y lo voto porque no quiero que vuelva el kirchnerismo, o al revés, ¿no? Que es un año que esa emocionalidad no va a estar, es el año de la revisión y de la crítica. ¿Y qué pasa? Que el público que creó Macri lo sostuvo 2 años y lo empezó a descoser, le empezó a soltar la mano después de las elecciones de medio término, que es el mismo público que creó Milei y ahora lo sostuvo, ese mismo público ya tiene el comportamiento el comportamiento dado de haber hecho lo que hizo. Claro, el que te dice quiero llegar a fin de mes, que me alcance la plata, que el sueldo me rinda. Que le dice al presidente, che, loco, yo te banqué 2 años. Claro. Okay. Pero, chico, a ver, ahí hay que se me va acabando el oxígeno. ¿Cuánto? Voy siguiendo tu disertación, está perfecto, pero digo, también creer que la modernización de la reforma laboral va a marcar un punto de inflexión tan grande, va a ser una bisagra tan grande, de tal modo que el día después de que se acepte, que se acate, la vida de los laburantes va a cambiar, es una quimera, es una utopía. Entonces ahí entra lo que yo te quiero preguntar. ¿Cuánto influye justamente para no generar, para que la gente no pase de la ansiedad a la desesperación? ¿Cuánto influye la buena comunicación, la comunicación asertiva por parte del gobierno a la masa, a la gente que confía en ese gobierno, en hacerles entender que los procesos llevan un tiempo y que es natural y que es sano que ese tiempo se dé? Buena pregunta. Estamos frente a una opinión pública argentina que es inmensamente inmadura. Y que es inmensamente ilusa. Y hablo de las dos partes. Del que se entusiasma con un mundo mejor votando el grupo A, o el que se entusiasma con un mundo mejor inmediato votando el grupo B. Es decir, frente a la complejidad de lo que vos preguntás, tenés que pensar que si estás en un sillón en la Casa Rosada, a cualquiera de los dos públicos que te votó lo tenés que tratar de llevar en un contexto de enorme inmadurez.
Haciendo un ejercicio racional de tratar de explicar, podés convencer a una parte muy pequeña o podés estirar el esfuerzo del todos, pero finalmente se agota. El racional no termina convenciendo siempre al emocional de un ser humano. Se lo voy a poner así. Yo fumo, perdón lo largo. Yo fumo. En lo racional tengo un montón de razones muy buenas para dejar de fumar, ¿no? Me voy a ahorrar el cáncer de pulmón, me voy a ahorrar la guita, el olor en la ropa, no le rompo las pelotas a mi familia, muy bien. Cuando yo empiezo a dejar de fumar, cada tanto lo intento de vuelta, mi familia se me caga de risa. Yo les digo, muchachos, arranqué a no fumar. Si se me cagan de risa, ¿por qué se me cagan de risa? Porque siempre volviste. Porque me dicen, Jorge, a veces aguantás una semana, a veces aguantás 4, a veces aguantás 3 meses o 6, pero siempre volvés. Y el racional es muy potente. El que rompió una dieta lo sabe, el que volvió a una adicción lo sabe. Muy bien, esta es la estructura de cómo los seres humanos tomamos decisiones, no cómo pensamos la política. Entonces, aquellos que votaron a Milei, porque Milei les dijo, si hacemos un esfuerzo vamos a hacer un lugar mejor. Che, ¿el esfuerzo cuánto? Nunca se habló bien de cuánto era el esfuerzo. Y que se hable tampoco quiere decir que vos te lo vayas a bancar. Si me permitís, ya seguimos con el análisis porque nos tenemos que meter en imputabilidad, en diputados, ya seguimos con la política y el análisis también de la economía. Pero Juan Parrondo, nos metemos en el mundo del deporte porque aparentemente nos brindaste una incógnita de quién es el nuevo